Hola, bienvenidos a Ven, sígueme con Salomón Aicho. Continuamos estudiando el Nuevo Testamento. En esta oportunidad vamos a estudiar Mateo 3, Marcos 1, Lucas 3, correspondiente a la semana del 23 al 29 de enero. Estamos en la lección 5. El tema de hoy es Preparad el camino del Señor. Como introducción, Jesucristo y su Evangelio pueden hacer que usted cambie. Lucas citó una antigua profecía de Isaías que describía el efecto que iba a tener la venida del Salvador. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Ese mensaje es para todos nosotros, incluso para quienes piensen que no pueden cambiar. Si se puede aplanar algo tan permanente como una montaña, entonces es seguro que el Señor puede ayudarnos a enderezar nuestros caminos torcidos. Al aceptar la invitación de Juan el Bautista a arrepentirnos y cambiar, preparamos la mente y el corazón para recibir a Jesucristo, de modo que nosotros también podamos ver la salvación de Dios. Tema 1. ¿Quién era Marcos? Entre los autores de los Evangelios, Marcos es de quien sabemos menos. Sabemos que fue un compañero misional de Pablo, de Pedro y de varios misioneros más. Muchos eruditos bíblicos piensan que Pedro le encargó a Marcos que hiciera un registro de los acontecimientos de la vida del Salvador. El Evangelio según Marcos probablemente fue escrito antes que los otros tres. Tema 2. Y principio que estudiaremos. El arrepentimiento es un potente cambio en la manera de pensar y en el corazón. Veamos. La misión de Juan el Bautista consistía en preparar el corazón de las personas para recibir al Salvador y llegar a ser más como Él. ¿Cómo lo hizo? Él proclamaba: arrepentíos. Veamos en Mateo 3:2. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Viene a mi mente, al igual, se está proclamando el Evangelio en estos últimos días. Y la Iglesia restaurada de Jesucristo viene llamando al arrepentimiento y diciendo las mismas palabras: porque el reino de los cielos se ha acercado. El milenio se ha acercado. El reino de Dios en la tierra se ha acercado. Se predica el Evangelio en preparación para la segunda venida de Jesucristo. El reino de Dios está nuevamente aquí en la tierra. Y se está preparando a los santos para recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en su segunda venida. Y el mensaje es lo mismo que hace 2000 años. Arrepentíos de vuestros pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se valía de símbolos como el fruto y el trigo para enseñar sobre el arrepentimiento. ¿Quién se valía de símbolos para enseñar el arrepentimiento? Juan el Bautista. Veamos lo que escribió Lucas 3, versículos 9 y 17. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Acá vemos símbolos y también el hacha. ¿Quiénes estaban familiarizados con el hacha? Con la agricultura, con los sembradores. Aquellas personas estaban familiarizados
conocían el hacha y sabían lo que se hacía con la hacha, y ellos mismos lo han utilizado. Ellos sabían que todo árbol que no da buen fruto es echado, es cortado y echado al fuego. Muchas veces lo habían hecho. Y aún lo vienen haciendo hasta el día de hoy. Es por eso que Juan el Bautista, para que puedan comprender, utilizaba símbolos, para que podían entender. En el versículo 17 también hay algo parecido. Y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su alfolí, y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Los judíos comprendían esto, sí, comprendían muy bien. Su aventador está en su mano. En la figura que vemos hay una especie de trinche. Es el aventador. Y dice, está en su mano. ¿En las manos de quién? Del Salvador Jesucristo. Y limpiará su era. Y recogerá el trigo en su alfolí. Y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Su aventador está en su mano. Veamos, el aventador es una horquilla para aventar que se usaba para arrojar el trigo al aire. Eso permitía que el trigo se separara de la paja. Los granos de trigo caían nuevamente al suelo mientras el viento se llevaba la paja, que es más liviana. A continuación, el trigo se recogía en un alfolí o almacén y la paja se quemaba con fuego. Juan el Bautista enseñó que el Salvador, que vendría tras él, separaría a los creyentes de los incrédulos, del mismo modo en que el trigo se separa de la paja. Aún a la segunda venida de Jesucristo, el Señor separará a los creyentes de los incrédulos. Que no formemos parte de los incrédulos. Seamos creyentes en Cristo. Creámosle a Cristo y sus enseñanzas. Que podamos estar preparados. Juan el Bautista enseñó que el Salvador que vendría tras él separaría a los creyentes de los incrédulos. Del mismo modo en que el trigo se separa de la paja. Que podamos ser el trigo y no la paja, porque la paja al final será quemada. ¿Verdad que hemos aprendido? Jesucristo separa a los justos de los inicuos. No los mezclará. Los separa. Los separará. Y así será por los siglos de los siglos. ¿Qué otros símbolos o metáforas se encuentran en los relatos del ministerio de Juan el Bautista? Veamos. De la forma como se expresaba Juan el Bautista. Veamos en Marcos el capítulo 1, en los versículos del 1 al 8. Muy bien, leamos el versículo 1, dice: Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto. Una metáfora acá viene. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Voz del que clama en el desierto. ¿Él estaba en el desierto? ¿Hablaba solamente en el desierto? Acá se está refiriendo, voz del que clama en el desierto de la apostasía de Israel. Israel estaba viviendo un estado apóstata. No vivía ni siquiera bien la ley de Moisés, lo habían cambiado por normas de hombres. ¿Y qué estaba diciendo Juan el Bautista? Que deberían enderezar sus sendas, sus caminos, los preceptos que enseñaban.
El versículo 4, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén. Y eran todos bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Él donde estaba cerca en el río Jordán. Él no estaba en el desierto mismo, en el desierto no hay nada. Él estaba en el desierto de la apostasía de Israel. Y él estaba alrededor del río Jordán. Y como vemos, en el río Jordán, todos sus alrededores son pastizales. Y él se alimentaba de miel y de langostas. El versículo 6 dice, y Juan andaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y comía langostas y miel silvestre, o sea, miel de abeja, que había en abundancia. Versículo 7, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de sus sandalias. Yo a la verdad os he bautizado con yo a la verdad os he bautizado con agua, mas él os bautizará con el Espíritu Santo. De esta forma predicaba Juan el Bautista. Él preparaba el camino del Salvador. Él nos rogó el poder para él mismo. Sino, él era humilde y sabía realmente quién era. Él preparó el camino del Señor. Que podamos ser como Juan el Bautista, humilde, sencillo. Ejemplo nos dio también Juan el Bautista en preparar el camino. Es tiempo de estar preparados también nosotros a la segunda venida del Salvador Jesucristo. Y el tiempo es hoy. Así lo manifestó el profeta, viviente y revelador de hoy, el presidente Russell M. Nelson. El tiempo es ahora, el tiempo de arrepentirnos. El otro año puede ser demasiado tarde. Ahora es el tiempo de arrepentirnos. El verdadero arrepentimiento es un cambio en el modo de pensar. Una nueva actitud en cuanto a Dios, en cuanto a uno mismo y en cuanto a la vida en general. Implica que la persona entregue su corazón y su voluntad a Dios. Como vemos en la figura, el Salvador está con los brazos extendidos para recibirnos. Vemos que abraza tiernamente a un hermano, a un hijo de Dios. Puede ser tú, querido hermano, querida hermana. Y vemos también a aquel hermano que abraza al Salvador con gran amor. Que podamos abrazarnos al Salvador. Él está con los brazos extendidos para abrazarnos, para conducirnos tomados de la mano por este valle de lágrimas muchas veces. En Lucas capítulo 3, versículo del 7 al 14, que leeremos, tenemos las siguientes preguntas. Para cuando lo leamos. ¿Qué cambios pidió Juan que hicieran las personas en preparación para recibir a Cristo? ¿Cómo se aplica este consejo a usted? ¿Cómo se aplica este consejo a cada uno de nosotros? Veamos los cambios que pidió Juan que hiciéramos en preparación para recibir a Cristo. Y en nuestros tiempos,
en preparación para recibir a Cristo en su segunda venida. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. Al respecto, en el manual del Nuevo Testamento, que algunos conocerán, ¿sí?, nos dice en la página 28, al respecto hay una pregunta. ¿Qué quiso decir Juan al expresar que Dios podía levantar hijos para Abraham, aún de las piedras? El judaísmo afirmaba que la posteridad de Abraham tenía un lugar seguro en el reino del Mesías esperado, y que ningún prosélito de los gentiles tenía la posibilidad de alcanzar el rango y distinción que estaba asegurado a los hijos. La vigorosa afirmación de Juan de que Dios podía despertar hijos a Abraham aún de las piedras en las playas del río, significaba a quienes la oyeron que hasta los más despreciados de la familia humana serían escogidos antes que ellos, a menos que se arrepintieran y reformaran. Dicho por Tamarx en Jesús el Cristo, en la página 129 al 130 podemos leer. Verso 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: pues, ¿qué haremos? Y respondiendo les decía: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Recordemos que los publicanos eran los cobradores de impuestos. Veamos la respuesta en el versículo 3. Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Y le preguntaron también unos soldados, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Esto mismo podríamos decir a los militares, policías y soldados de hoy. ¿Cómo puede mostrar que se ha arrepentido verdaderamente? Veamos y escuchemos lo que dijo Juan el Bautista, escrito en Lucas 3, verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. ¿Verdad que hemos aprendido hasta aquí? El arrepentimiento es un potente cambio en la manera de pensar y en el corazón. Principio. Demostramos al Señor el verdadero arrepentimiento al cambiar nuestros deseos y acciones para seguir sus enseñanzas. Tema 3. ¿Quiénes eran los fariseos y los saduceos? Veamos quiénes eran. Los fariseos eran los miembros de una secta religiosa de los judíos que se enorgullecían de observar estrictamente la ley de Moisés y sus ritos. Los saduceos eran una clase judía adinerada con una gran influencia religiosa y política. No creían en la doctrina de la resurrección.
Ambos grupos se habían desviado de la intención original que tenían las leyes de Dios. Los fariseos y saduceos se habían desviado de la intención original que tenían las leyes de Dios. Aquel tiempo vivían en terrible apostasía. Es por eso que se decía que Juan el Bautista predicaba en el desierto. Estaban viendo en el desierto de la apostasía. Los fariseos y saduceos habían cambiado las leyes, las normas, a su gusto y parecer. Veamos al respecto lo que el Señor le dice a los fariseos y a los saduceos. En el capítulo 23, en los versículos del 23 al 28. Veamos lo que dijo el Salvador. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer sin dejar de hacer lo otro. Habían abandonado la justicia, la misericordia y la fe, aquellos escribas y fariseos. Versículo 24. Guías ciegos, que coláis el mosquito, pero tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo que está fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera quede limpio. Principio que aprendemos ante ello. Al esforzarnos por volvernos espiritualmente limpios en el interior, eso se reflejará en nuestras decisiones externas. ¡Qué buen principio! Proseguimos con el versículo 27. Estamos en Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Palabras fuertes y duras del Salvador, Jesucristo, pero palabras de verdad. Se los dijo a ellos. Fue directo, no tibio. El Salvador Jesucristo nunca fue tibio. Podamos escuchar siempre su voz. Que podamos estar atentos a estas palabras, cuidándonos de no ser unos fariseos o saduceos en este tiempo. Cuidándonos del chisme, de hablar mal de nuestro prójimo. Tenemos que tener cuidado. Tema 4. Jesucristo fue bautizado para cumplir toda justicia. Veamos un video y regresamos inmediatamente. Yo te bautizo habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle.
Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Yo te bautizo, habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Vayamos a Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió inmediatamente del agua. Y aquí, los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. ¿Cuál es el significado del Espíritu Santo descendiendo como una paloma? Veamos la respuesta en el manual de curso del Nuevo Testamento. Los 4 autores de los Evangelios dicen que el Espíritu descendió como paloma. Lucas añade que también vino en forma corporal. Y el Libro de Mormón dice que vino en la forma de una paloma. José Smith dijo que Juan llevó al Hijo del Hombre a las aguas del bautismo y tuvo el privilegio de ver al Espíritu Santo descender en forma de paloma, o mejor dicho, en la señal de la paloma, como testimonio de esa administración. Luego el profeta da esta explicación. La señal de la paloma fue instituida desde antes de la creación del mundo, como testimonio o testigo del Espíritu Santo. Y el diablo no puede presentarse en la seña o señal de la paloma. El Espíritu Santo es un personaje y tiene la forma de una persona. No se limita a la forma de la paloma, mas se manifiesta en la señal de la paloma. El Espíritu Santo no puede transformarse en paloma, pero se dio a Juan la señal de la paloma para simbolizar la verdad del hecho, así como la paloma es el emblema o representación de la verdad y la inocencia. De este modo es evidente que Juan fue testigo de la señal de la paloma, que vio al Espíritu Santo descender en la forma corporal del personaje, que es que el descenso fue como el de una paloma. Juan vio al Espíritu Santo. Dicho por McConkie en su libro. Doctrina que hemos aprendido. El bautismo por inmersión efectuado por alguien que posee autoridad es esencial para la salvación. Ejemplo nos dio el Salvador Jesucristo, aun siendo justo y puro, se sumergió debajo del agua para cumplir con toda justicia. ¿Nosotros no lo haremos? ¿Que somos pecadores y necesitamos de arrepentimiento?
ejemplo tenemos en el Salvador Jesucristo. Segunda doctrina que hemos aprendido: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres seres distintos y separados. En el bautismo de nuestro Salvador Jesucristo se evidenció al Padre dando testimonio de su Hijo, Jesucristo, el Hijo, que fue bautizado por Juan el Bautista, y el Espíritu Santo, que descendió en la forma de una paloma, que Juan el Bautista pudo ver y conocer al Espíritu Santo. Son tres seres distintos y separados. Hasta aquí ha sido la lección 5. Preparar el camino del Señor. Sé que debemos estar preparados para recibir a nuestro Salvador y Señor Jesucristo, que viene pronto. Que debemos estar listos con nuestras lámparas llenas de aceite, llenas del Espíritu Santo, para poder lograr nuestra salvación eterna, para poder escuchar al Espíritu Santo. Nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson, nos ha pedido que con mayor regularidad vayamos este año al templo. Hagamos un esfuerzo de asistir al templo. El esfuerzo que podamos. Hay algunos que viven a largas distancias. Hagan su esfuerzo. Tengamos nuestra recomendación vigente a la mano. Seamos dignos de entrar a la casa del Señor. El Señor, antes de la segunda venida, que todo ojo lo verá, vendrá a su templo. Estamos preparados. El tiempo se acorta. El tiempo es ahora. El tiempo de arrepentirnos. Preparaos, preparémonos para su gran venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo sé que nuestro Padre Celestial vive. Yo sé que Jesús es el Cristo, el Salvador y Redentor del mundo. Yo sé que Él vino como un niño, un bebé. Nació de María. Y una joven muy espiritual y virgen. Y del Padre por el poder del Espíritu Santo. Jesús nació en Belén. Fue niño y se desarrolló y creció. Cumplió sus propósitos con los mandamientos del Padre Celestial. Sus amigos de Israel no lo reconocieron. Le crucificaron, fue muerto y sepultado, y al tercer día resucitó de entre los muertos, el primero en resucitar. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre eterno. Y Él viene pronto a estar en esta tierra por 1000 años. Que estemos preparados para vivir con Él. Vienen días maravillosos.
Algo difíciles, sí, pero si tenemos el Espíritu serán maravillosos para nosotros. Solo que estemos preparados. Y mucho mejor si estamos al lado del Señor. Y el Señor está con nosotros y el Espíritu Santo con nosotros. Que estar solos en este difícil planeta. De tiempos peligrosos. Sé que nuestro Salvador Jesucristo viene pronto. Está en camino. Lo testifico con todo mi corazón. En el nombre santo y sagrado de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Gracias por su atención. Gracias por su tiempo. Son maravillosos. Son maravillosas. Es tiempo de estar preparados. Yo me preparo y ustedes se preparan por medio de estas exposiciones. Porque gracias a ustedes, por sus continuas visitas a este canal, puedo yo prepararme. Y sé que ustedes también pueden prepararse. Que podamos compartir estos videos con nuestros hermanos y hermanas. Hasta donde podamos. Estamos aprendiendo juntos. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Shalom, paz en sus hogares y sus vidas, en sus corazones. Shalom.